Realmente es un honor, un gusto estar aquí y les quiero aclarar que esto no va a ser una clase, mucho menos va a tener pretensión de ser una conferencia. Simplemente compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones, algunas cosas que estamos viendo sobre esto que estamos llamando la diplomacia que se viene o la diplomacia del siglo XXI. Y qué mejor lugar para hacer este intercambio que en la Academia Andrés Bello, con quien Elisen tiene una muy fructífera relación desde hace muchos años y que realmente valoramos de manera muy importante. El embajador Somavia me recordó algo que yo me había olvidado, que eran mis palabras cuando asumí la dirección de Elisen hace 1 año y medio. Y yo estoy convencido que las academias diplomáticas pueden ser y deben ser una herramienta de política exterior. Y qué mejor que, digamos, que vincularse con un país a través de la formación de los diplomáticos, ¿no? A través de búsqueda de valores en común, de rescatar qué es lo que tiene el otro que me puede servir para mi formación, comprender al otro, ponerse en la piel del otro, como hablábamos hace un rato con el embajador Somavia. Por eso les agradezco a ustedes, embajador Somavia, también por la invitación y empezamos. La primera pregunta que yo siempre me hago es ¿por qué pensamos que es relevante hablar de la nueva diplomacia o la diplomacia en el siglo XXI? Es algo que parece obvio y tal vez no sea tan obvio. El mundo está cambiando, el mundo ha cambiado mucho y todos estos cambios, sobre todo en lo que es la actividad diplomática, en lo que es la formación de los diplomáticos y en lo que es el mundo al cual nos vamos a enfrentar nosotros, pero sobre todo ustedes, que son las generaciones que se vienen, que nos van a reemplazar, nos vamos a encontrar con un mundo que, como dije, ha cambiado, que se ha transformado enormemente y la actividad diplomática va a ser seguramente muy diferente a la que conocemos hasta ahora. Obviamente, yo soy un convencido que la labor diplomática es parte de la función pública y la función pública es un servicio a los demás. Y siempre le digo a los alumnos nuestros que si un diplomático argentino no valora, no toma en cuenta y no tiene presente que hay un sujeto objeto nuestro que es nuestros ciudadanos, nuestra sociedad, a quien representamos, y que el hecho de cualquier actividad, cualquier cosa, por más pequeña que parezca, que hagamos en nuestra función, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Si no tenemos eso en cuenta, realmente no vamos a poder ser buenos diplomáticos. Y eso es algo que yo trato de transmitir porque estoy convencido de eso, ¿no? Que el diplomático es un servidor público y que tiene un deber hacia la sociedad a quien representa. También es importante porque, digamos, el factor sociedad. ¿Por qué es importante para la sociedad? La sociedad está teniendo hoy en día cada vez mayor presencia, cada vez mayor, digamos, opinión que se hace escuchar en todo lo que es proceso de toma de decisiones. Y el mundo ha cambiado, como ustedes saben, porque yo diría básicamente 3 cosas. En primer lugar, hay una aceleración increíble de lo que es el avance tecnológico en los últimos años. En segundo lugar, que es un poco el espacio que nos compiten o que nos desplazan a nosotros los diplomáticos, es la aparición de nuevos actores. Vamos a ver un poco más adelante de la charla, pero hay varios actores que empiezan a disputar espacios al diplomático, por llamarlo de alguna manera, diplomático tradicional. Entonces, la conclusión a esta primera reflexión a la que llego es que hay que comprender el cambio y adaptarse. Cuando vemos todas las definiciones de lo que es la diplomacia, ustedes conocen la diplomacia de Cohen, digamos las definiciones de Cohen, de Nicholson, no los voy a aburrir con definiciones, pero digamos, hay elementos en común y es rescatar, por un lado, la actividad diplomática
que aparentemente sería de una persona que está preparada, que sí tiene ciertos elementos de su formación y personalidad, como puede ser el tacto, la discreción, la formación, y el otro elemento es el Estado. O sea, hasta ahora la diplomacia siempre se ha visto como una relación, como que digamos, la vinculación siempre es Estado-Estado, soberano-soberano. Y la diplomacia, por supuesto, que ha evolucionado muchísimo. Si tomamos en cuenta cuando empiezan las primeras referencias o lo primero que tenemos en la historia sobre diplomacia, nos remontamos a la Grecia clásica, en la cual una persona lo que hacía era conseguir una especie de salvoconducto de su soberano para poder desplazarse, llevar algún mensaje y que no lo mataran por el camino. Básicamente esa era la función y el origen seguramente del término. En la Edad Media empieza a verse ya la necesidad de contar con alguien fijo en un lugar determinado, entonces empiezan a aparecer las primeras suertes de representaciones casi con una permanencia en el lugar. Y después esta evolución de los términos, a través de la cual, hasta ese momento por lo menos, la palabra diplomacia se entendía siempre como una especie de manejo o de archivo o de todo lo que era el manejo de la información oficial de un Estado. Es recién a fines del siglo XVIII cuando se va consolidando este concepto de diplomacia como una cuestión que hace referencia al manejo de la política exterior de un Estado. Ahí pegamos un salto importante en el tiempo y es cuando los Estados ven la necesidad de alguna manera, contar con una especie de corpus legal positivo, por ponerlo de alguna manera, y no tanto confiar en lo que era el derecho consuetudinario cuando, digamos, los Estados, pasada la Segunda Guerra Mundial, deciden, negociar una convención sobre relaciones diplomáticas, que es la Convención del 61 de Viena. Y esto es un avance importante porque ya deja en blanco y negro, después de una gran discusión, sobre todo entre bloques, cuáles iban a ser las limitaciones, básicamente, que era la preocupación que había, los límites a la actividad diplomática, tanto de las misiones como de los propios funcionarios. Y acá se establece una tipología, que fue la tipología clásica con la cual todos hemos estudiado, pero que hoy en día está en cuestionamiento. Y se habla de la diplomacia bilateral, de la diplomacia multilateral, de la diplomacia directa, que después se llamó diplomacia de cumbres, y de la diplomacia ad hoc, que era una cosa nueva que aparecía, que era esta diplomacia de aquellos que se trasladaban a un lugar a negociar, por ejemplo, una convención, cuando se dio el gran desarrollo de las convenciones internacionales. Entonces, las preguntas frente a esto que hoy nos hacemos es si la diplomacia funciona hoy así, de esta manera. Yo creo que en gran parte sigue funcionando así, pero hay cambios. Si el Estado sigue siendo el actor principal, el Estado como unidad, como ser unívoco, sigue siendo así, eso no ha cambiado, pero van a ver ustedes que hay dentro del Estado y por fuera del Estado otros actores que empiezan a aparecer en escena. Pasamos a la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría es otro hito, yo creo, importante en la evolución de lo que es la diplomacia. En primer lugar, porque el fin de la Guerra Fría trae aparejado una transformación enorme en lo que son los escenarios internacionales. Esta aparición de una especie de multipolarismo relativo, nuevos actores o actores emergentes que aparecen y que son importantes tanto en lo económico como en lo militar. Un elemento que es fundamental y que creo que es la aceleración de los avances tecnológicos. O sea, si uno toma en cuenta cómo avanzó el mundo en tecnología, por supuesto el siglo XX es el siglo de grandes avances, pero si uno toma en cuenta los avances que se dan después de la posguerra fría, es algo realmente que a uno le hace correr el frío por la espalda, porque se da cuenta que esto es algo, hay como una especie de progresión geométrica, ¿no? El avance tecnológico es cada vez mayor y no sabemos a dónde sigue y cuándo para, si es que para. Y acá les hago un paréntesis para ver un poco cómo juega el factor tecnológico.
Todos ustedes estudiaron historia, todos ustedes siguen lo que es política internacional, los grandes acontecimientos de los últimos años, y les voy a nombrar tres hechos. Guerra del Golfo, mal llamada Primera Guerra del Golfo, la Guerra del 91, Operación Tomate del Desierto. ¿Qué pasa ahí? Ahí por primera vez es el primer caso en la historia que se transmite una guerra en directo. Primer caso en la historia que se transmite una guerra en directo. Eso antes nunca había ocurrido, no había tecnología para hacerlo. En ese momento nos encontramos con CNN, que tenía casi la exclusividad para transmitir. Trabajaba, por supuesto, en pool con otras agencias, con ABC, con CBC, sobre todo con BBC, con filtros, por supuesto, porque se corría el riesgo de revelar en cierta manera la operación táctica de la guerra. Si ustedes se acuerdan, en ese momento lo único que se veía era una imagen de CNN de algunas terrazas de Bagdad donde caían las bombas y nada más, y muy al principio tropas estacionadas en Kuwait cuando se expulsa, se expulsan los iraquíes de Kuwait. De ahí pasamos a la segunda invasión de Irak 2003, y acá ya aparece un nuevo actor que no estaba previsto, pero que apareció, que es la cadena Al Jazeera. Y la cadena Al Jazeera tal vez tenía menos controles que como tuvo en su momento la CNN. Al Jazeera aparece con una propuesta de noticia independiente y, digamos, en gran parte, por lo menos la comunidad que analizó Al Jazeera, da fe de que la información era fidedigna, que era lo que se buscaba. Entonces, acá nos encontramos, por supuesto, con un conflicto más acotado, con una búsqueda de resultado diferente a la que fue Tormenta del Desierto, pero con una transmisión en vivo menos filtrada y más del día a día. Y la tercera es la primavera árabe. Diciembre del 2010, los levantamientos que empiezan en Túnez se expanden por todo el norte de África. En algunos países son exitosos, en otros se negocia o todavía continúan, en gran parte. Y aquí aparece algo nuevo, algo que no estaba previsto, que son las redes sociales, ¿no? El fenómeno de las redes sociales. Entonces, 91 se podía de alguna manera filtrar porque, quien ocupaba el territorio era el que daba los permisos para la prensa y el que podía decir, sí, bajo ciertas condiciones. Segunda invasión de Irak, 2003, fue un poco más complicado porque habían otros actores que empezaban a informar y también como cadenas que alcanzaban a todo el mundo por igual. Ahora, ¿cómo hace uno para controlar las redes sociales, donde uno levanta fotos de personas muertas en la calle, pisadas por los tanques, policía que reprime, ¿no? Hermanos musulmanes puestos presos, etcétera, etcétera, etcétera? Y acá un poco la pregunta, ¿no? ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros los diplomáticos en cuanto a lo que es nuestro rol tradicional cuando estamos afuera, que es el de no solo vincularnos con el país, sino también el de informar qué es lo que pasa en ese país? Siempre, un poco viendo esto con colegas en Buenos Aires, que habían estado en ese momento ahí, yo confieso que me fui de Libia 10 meses antes del conflicto, pero ya estaba trasladado, no fue por nada en especial, pero con colegas que estaban en la región decían que como la información, más que consultarla a la comunidad diplomática y más que consultarla al gobierno, en realidad eso que los gobiernos de esos lugares informan poco, si uno quería información veraz, tenía que entrar a Twitter, tenía que entrar a Flickr, tenía que entrar a todas las redes y ver realmente qué era lo que pasaba, porque la información estaba ahí. Entonces, esto de las nuevas tecnologías de la información, y eso se lo dejo a ustedes para una reflexión y después preguntas o comentarios que quieran hacer, este es uno de los grandes desafíos que tenemos los diplomáticos, y yo creo que este ejemplo lo pone de manifiesto. Otro elemento que quiero rescatar es el siguiente. Yo había hablado antes de espacios que empiezan a ser cuestionados a los diplomáticos por parte de otros actores. Estos actores pueden estar dentro del Estado, pueden ser ministerios, o sea, lo que se llama la diplomacia sectorial, pueden ser
otros poderes del Estado. Hay un sinnúmero de reuniones, de foros, de encuentros que van teniendo, digamos, múltiples actores del gobierno que tienen agendas propias. Son agendas sectoriales, no necesariamente llegan a constituir política exterior, porque la política exterior es digamos, es otro nivel de análisis, pero hay una vinculación hacia afuera muy importante. Y esto también nos lleva a otro interrogante de, bueno, ¿cuál es el rol de las cancillerías para hacer el seguimiento, el acompañamiento y la coordinación de todo esto? El tema de los actores sociales. Los actores sociales son cada vez más presentes. Y varios autores, la otra vez estaba leyendo un artículo de Louise Fréchette, que fue, cuando era una joven diplomática canadiense, fue embajadora canadiense en Buenos Aires en los años 80, después fue subsecretaria general de Naciones Unidas, una brillante, excelente colega, y ella decía, bueno, Canadá es uno de los países que hizo la punta con lo que es, digamos, desarrollo de políticas públicas a partir de reflejar, de hacer eco de lo que, digamos, de lo que eran, lo que reclamaban y lo que pedían los sectores sociales. Y eso se expandió, eso cuando empieza a meterse en la agenda es algo que no para y es positivo. Yo les quiero comentar un solo elemento. Y es una opinión, por supuesto, personal, pero la puedo verificar al menos en una política de Estado en Argentina. Yo creo que si uno trata de hacer una política de Estado, no puede hacer una política de Estado sin tener una consulta, un ida y vuelta con los actores sociales que están vinculados con esa política de Estado. El caso de Argentina, Argentina hizo de los derechos humanos una política de Estado, y política de Estado entendida como tal, una política que se transforma en política exterior, pero sobre la cual uno tiene una garantía de que hay un consenso muy grande en la sociedad, por supuesto en los partidos políticos, y de que esa política de Estado va a continuar independientemente del gobierno que esté al mando del Ejecutivo, ¿no? Si concordamos en que eso es una política de Estado, Argentina no hubiera podido desarrollar su política de Estado en materia de derechos humanos sin el apoyo que tuvo y sin el consenso y, por supuesto, también el asesoramiento de los actores sociales en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de otros poderes del Estado o de otros actores dentro del Estado que podemos pensar que disputan un poco, que nos desplazan en el escenario como diplomáticos, yo creo que acá hay algo que es lo que marcó, por lo menos en el caso de Argentina. Esto se dio con, digamos, la recuperación de la democracia, el inicio, primero, la desarticulación de todo lo que fueron hipótesis de conflicto con nuestros vecinos y el inicio fuerte, profundo, de los procesos de integración. Los procesos de integración, y voy a mencionar dos: el proceso de integración que tenemos a nivel Mercosur, el proceso de integración que tenemos con Chile a través del Tratado de Maipú y el Tratado de Paz y Amistad del 84. Son dos elementos que nos marcan la aparición en escena de nuevos actores, son del Estado, o son, digamos, que pueden ser gubernamentales, o pueden ser también de nivel subnacional, como tenemos, pero que actúan, tienen foros propios, tienen una agenda propia, tienen reuniones propias, y, digamos, opinan, impulsan, y, digamos, gran parte de sus propuestas, gran parte de sus iniciativas se convierten en política exterior. Yo acá grafico esto con digamos, en cuanto a la integración y a cómo hemos manejado, digamos, Chile-Argentina y Argentina en el ámbito Mercosur, esto de tener políticas sectoriales que se pueden un poco descontrolar. Tratado de Maipú es un tratado realmente importantísimo en cuanto a los mecanismos que establece y a cómo esos mecanismos confluyen en una política exterior binacional. Y en el caso del Mercosur, yo siempre pongo el ejemplo del embudo. Digamos, el embudo, ustedes saben, bueno, tiene un aro donde uno coloca el líquido, se va achicando y sale por una especie de, digamos, de grifo más pequeño para poder meter un recipiente que lo pueda contener.
Entonces, en la parte exterior del embudo, yo diría que están estas políticas sectoriales, ¿no? Es como, bueno, ahí tenemos gobernadores que tienen su foro, intendentes, el tema de marcociudades con los intendentes, las políticas sectoriales, todos los ministerios tienen sus contrapartes que se reúnen, pero eso después cae en un, digamos, el embudo se va achicando y cae en el grupo mercado común, porque claro, eso después se va a transformar en una norma seguramente de Mercosur. Entonces, para que eso, digamos, empiece a transformarse en norma, tiene que ser, digamos, de alguna manera consecuente con la política exterior que tiene cada uno de los países y consecuente con lo que los países quieren comprometerse a nivel Mercosur. Entonces, hay un control. Sin perjuicio de lo cual, ustedes saben perfectamente también que esta integración profunda que empezó con la recuperación de la democracia llevó, por lo menos yo conozco el caso bien de Argentina, a que de a poco, por estos foros que van teniendo, cada ministerio cuenta hoy en día con un área internacional. Todos los ministerios nuestros tienen un área que se llama Subsecretaría de Política, no de Relaciones de Política, no, de Relaciones Internacionales o de Cooperación Internacional, pero todos tienen sus expertos en política internacional o por lo menos en lo que es en lo sectorial. Entonces, nuevamente, y esto se los dejo pregunta para ustedes para que después reflexionen, pregunten o opinen, ¿no? ¿Cuál es el rol de las cancillerías en todo esto? ¿Cómo hacemos para, de alguna manera, ajustar las políticas? No me gusta decir la palabra controlar porque uno no controla, uno siempre acompaña lo que son políticas sectoriales en función de una política exterior macro. Y esto me lleva a decir que digamos, si con la Convención del 61 hablábamos de 4 tipos de diplomacia, hoy tenemos diplomacia ministerial, parlamentaria, los partidos políticos tienen sus internacionales que se reúnen, de pertenencia, hay diplomacia empresarial, hay diplomacia subnacional, y después las fuerzas vivas. Yo recuerdo que, no sé, las últimas cumbres en las cuales he participado, sobre todo, recuerdo la última cumbre de las Américas en Mar del Plata, la cumbre iberoamericana en Mar del Plata, la CELAC, siempre hay, es como que se arman, no digo cumbres en paralelo, pero sí hay un proceso de consulta con la sociedad civil y después eso, digamos, los mandatarios o los funcionarios que negocian, digamos, la documentación para la cumbre, por supuesto toma eso en cuenta y lo recoge y eso se convierte, y esto es importante, vuelvo a lo de Louis Fréchet y decía, hay que estar muy atento a la sociedad civil porque la sociedad civil propone y hay que escucharlo porque si uno no escucha estas cosas puede llegar a cuestionarse la legitimidad. En el caso, por ejemplo, es un caso que tengo muy presente en lo que es la vinculación de Chile y Argentina, nuestros comités de integración. Nuestro comité de integración, digamos, en sus agendas, ustedes agarran las agendas del comité de integración y van a ver un sinnúmero de participantes a nivel nacional, a nivel subnacional, provincias con regiones, los municipios vecinos, las fuerzas vivas, y hay gente que opina, hay gente que tiene que decir, ¿quién más mejor para, o sea, quién mejor para hablar sobre integración entre dos localidades fronterizas que las fuerzas vivas del lugar? Entonces, esto yo creo que son elementos que es lo que han cambiado hacia una nueva tipología de lo que es la diplomacia sectorial, pero yo creo que no necesariamente compite con, y esto digamos, vamos a la discusión, yo creo que no compite ni pone en peligro nuestros trabajos, por el contrario. Yo creo que esto de competir por espacios es natural y cuando cualquier actor en cualquier orden de la vida empieza a tener un espacio donde puede desarrollarse, por supuesto el espacio lo va a ir ocupando, lo va a ir desarrollando. Si los diplomáticos nos quedamos con lo que era diplomacia hace unos años, y sí, seguramente vamos a ser reemplazados. Ahora, si nos adaptamos, si somos conscientes de lo que está pasando, si acompañamos y si podemos
digamos, realmente hacer aportes novedosos, bueno, el lugar nuestro lo vamos siempre a tener. ¿Qué se hace para preservar esta consistencia en la política exterior, que es un poco lo que sería el coto reservado a los diplomáticos? Yo acá anoté 3 cosas. Primero, una mayor coordinación. Una mayor coordinación en lo que es interagencia, en lo que es el trabajo entre las cancillerías con los distintos ministerios que tienen que ver en la relación, vamos a poner un ejemplo, bilateral con otro país. Yo trabajé bastante en lo que es la relación con Chile y lo veía digamos, dentro de mi cancillería, lo que eran las reuniones de coordinación, que eran reuniones con mesas más grandes que esta, cuando trabajamos, por ejemplo, con el grupo técnico mixto, todo lo que era infraestructura, la cantidad de gente de ministerios, de gente de las provincias que trabajan, es una cosa increíble. Pero bueno, cuando las cancillerías coordinan y tienen esa capacidad de coordinar y esa capacidad de hacer aportes, digamos, el técnico, la persona que tiene el conocimiento específico de una materia, no tiene una competencia, sino que yo creo que hay una vinculación muy enriquecedora. El segundo elemento es la actualización. Primero dije la coordinación. Actualización porque, y es un poco en lo que estamos, por lo menos en mi academia, y había hablado esta mañana con el embajador Somavía de este tema. Nosotros este año hemos avanzado en un nuevo plan de estudios en el cual estamos poniendo un énfasis un poco mayor en lo que es la praxis diplomática, ¿no? No solo lo teórico, que es muy importante, lo que es adquisición de conocimiento, sino también lo que es la práctica, porque en definitiva nosotros vamos a estar del otro lado del mostrador trabajando como diplomáticos. Y el tercero es, esto es mayor capacitación, es el gran desafío nuestro, en qué tenemos que capacitarnos, y yo ahí diría, pondría algunos elementos más adelante. En primer lugar, digamos, siempre estuvo esta discusión que está en todos los libros entre si el diplomático tiene que ser un generalista o un especialista, y a veces el ser un especialista entra en competencia con lo que están haciendo ahora los especialistas de los ministerios, ¿no? Entonces yo creo que el diplomático no tiene que caer en ese error conceptual de buscar recuperar espacios que piensa que perdió, porque el espacio no lo perdió, el espacio se comparte. Entonces, yo creo que la formación generalista nuestra es la que nos permite este rol de coordinación, este rol de acompañar y de ver todo ver la big picture, o sea, ver un poco, tener esta visión así, digamos, de una cosmovisión de lo que es la política exterior y entender el meollo del problema. Obviamente, por ejemplo, en el caso de Argentina no podemos formar especialistas. Hay muchos países que por sus dimensiones, de servicio exterior, pueden formar especialistas, pueden hacerlo en áreas temáticas, pueden ser en áreas geográficas. Nosotros no podemos. Entonces, lo que sí tratamos de hacer es darle al funcionario la posibilidad de especializarse en algún tema. Hay muchos abogados que se especializan, por ejemplo, en solución de controversias en la OMC, hay especialistas en eso. Tenemos especialistas en patentes, no hay muchos, pero bueno, cuando hay un problema de patentes sabemos que hay que buscarlo a fulano que está tal vez en Indonesia, pero es el que sabe y que sigue actualizándose. Hay especialistas por ejemplo, en mecanismos de no proliferación, que tal vez no estén en ese cargo, sino que sean cónsules en Punta Arenas, pero bueno, es el especialista, y con todo el trabajo de redes y con lo que permite la informática hoy en día, uno puede permanecer actualizado permanentemente, no necesariamente estando en Naciones Unidas llevando el tema. Yo creo que esos son los elementos, ¿no? Coordinación, actualización y este equilibrio entre lo que es el generalista versus especialista, y no caer en este error de tratar de competir por un espacio que, repito, es un espacio en el cual no hemos sido desplazados. El otro es la capacitación. Y la capacitación, yo pondría énfasis en lo que son herramientas de trabajo. Y en herramientas de trabajo yo pondría 2 herramientas. Aprovechar
las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información, que son herramientas útiles, y el tema idiomas. Los idiomas son herramientas de trabajo. Podemos conocer muchísimo de muchos temas, pero lo que más facilita es el tener conocimiento de idiomas. Obviamente el inglés, que es el idioma de negociación hoy por excelencia, pero hay países, me tocó la experiencia en un país árabe, uno puede estar en un país árabe sin hablar árabe, pero el árabe se siente mucho más cómodo y reconoce cuando uno hace un esfuerzo, ¿no? El chino también, cualquier país se reconoce cuando uno hace un esfuerzo, por más que el idioma sea muy difícil y posiblemente no lo aplique en una segunda oportunidad. A modo de cierre, como conclusión, en primer lugar, creo que el diplomático dejó de ser una suerte de hermandad que tiene un control exclusivo sobre la política exterior. Cuando la política exterior era una política exterior que, digamos, estaba más vinculada a una situación de seguridad, donde había una percepción distinta sobre el vecino, entonces sí, obviamente, tal vez es como que como todo se cierra, digamos, la responsabilidad primaria cae y es mucho más claro el rol del diplomático. Cuando uno, a través de la integración, a través de la superación de los problemas, realmente empieza con una vinculación y un proceso de integración más firme, también hay una apertura de lo que es la política exterior hacia otros sectores, hay una transparencia mayor en lo que es la actividad diplomática, y eso hace que dejemos de ser una hermandad, tenemos que compartir espacios. Hay espacios compartidos, hay pocos espacios exclusivos. Un solo ejemplo más, y ya con esto voy terminando. Si ustedes analizan las últimas convenciones, sobre todo las que tienen que ver con medio ambiente, las convenciones empiezan a ser cada vez más especializadas y los puntos focales empiezan a dejar de ser las cancillerías justamente por la especificidad de esas convenciones. Entonces, ahí no hay que ver eso como que uno pierde espacio, sino que no, bueno, el mundo empieza a especializarse cada vez más. Algo final, ¿no? ¿Cuál es el aporte que puede hacer el diplomático para esta nueva diplomacia? Yo creo que el diplomático tiene una formación tal y una experiencia tal que le permite, en primer lugar, detectar contradicciones. Tiene una visión de las cosas que la persona que está, digamos, el técnico especialista no la tiene. Esto que yo hablaba de tener la big picture de lo que es la relación bilateral, bueno, eso es un aporte muy importante. Entonces, el diplomático tiene este rol de ver contradicciones cuando las hay, a veces no las hay, ver las inconsistencias, sobre todo cuando contrasta una política sectorial frente a lo que es la política exterior del país. Y en primer lugar, en segundo lugar, ver también esto de que, y insisto con ello, tiene que haber una mayor coordinación de los ministerios con el resto de las agendas y con el resto de las agencias ministeriales, con los municipios y con las provincias. Yo creo que, y en esto voy a parafrasear a una persona que estudió mucho lo que es la formación del Estado, la formación de las políticas públicas, que hizo Oscar Oslak, y acá estoy parafraseando, no es algo textual de él, pero voy a ponerlo en boca de él. Cuando el Estado requiere para su proyección internacional de cuadros profesionales altamente capacitados, es necesario que recurra a ellos y no a gente que no tiene la preparación necesaria, porque es necesario que estos cuadros sostengan e impulsen los intereses nacionales. Yo creo que aquí resumo un poco lo que yo pienso que sigue siendo el rol de las cancillerías, con todas las dudas que todavía me quedan, con todos los interrogantes que se plantean y con muchas cosas que ustedes van a ir viendo y que van a ver en la práctica. Y un comentario final que me llamó la atención. Yo les conté a ustedes
esto del avance de las tecnologías de la información en 3 conflictos bastante recientes y lo que implica eso. Y acabo de enterarme otra vez en lo que es el uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la información. El Vaticano acaba de sacar una nueva aplicación que se llama App Pope, que está tanto disponible para Android como para Apple. Y no, pero es interesante porque cuando uno hace diplomacia pública, y el Vaticano le está haciendo, es realmente un proceso muy interesante, han puesto en una sola aplicación todo lo que es la política pública del Vaticano, inclusive hasta una especie de recuadro para posteo de la gente particular que quiere hacer llegar sus comentarios, donde está puesta toda la información de la agencia Fides, de Radio Vaticano, los observatorios romanos, está todo en una sola aplicación. Entonces, bueno, estas son las cosas con las cuales vamos a tener que utilizar, que ver cómo funcionan. Y bueno, este es el mundo que nos enfrenta como diplomáticos. Y ahora les dejo la palabra a ustedes. Gracias. Yo creo que nadie pudo prever lo que iba a pasar. Nadie previó tampoco que iba a saltar el conflicto primero en Túnez. El caso de Libia era un caso, digamos, particular. Era un país que venía de sanciones de la comunidad internacional, sanciones bilaterales de Estados Unidos, sanciones bilaterales de la Unión Europea, con una gran restricción de todo lo que era la entrada de las nuevas tecnologías. Yo llegué a Libia en 2006, en fin del 2010, y mi teléfono celular era un teléfono muy simple en el cual podía hacer llamadas y recibir llamadas. Internet al principio era satelital, porque si no había muchos contenidos a los cuales no podía acceder. No había acceso a canales de televisión, entonces uno tenía que poner su antena parabólica en el techo de la casa con un conversor y pagar algún sistema en Europa para poder bajar contenidos. Eso no se veía venir. Ahora, Libia empezó primero voy a ser muy breve para no extenderme, empezó primero a cumplir con lo que le pedía la comunidad internacional en cuanto a la renuncia a todos sus programas dudosos, por decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, hacer una apertura de su economía, iniciar un proceso de apertura política muy incipiente, muy primario. Y bueno, yo creo que la apertura económica fue también lo que fue llevando de a poco a que el descontento de la sociedad empezara a manifestarse de forma cada vez más evidente, pero nunca de la manera como explotó. Nunca de la manera como explotó. Y de hecho, bueno, ahí las redes no jugaron ningún rol porque prácticamente había muy poco. O sea, el que tenía era porque tenía, era fácil de controlar. Era muy fácil de controlar el acceso. El que tenía era porque tenía un teléfono satelital o algún servicio pago en Italia, básicamente, que tenía alcance. Pero si no, ahí no jugaron. No jugó ahí, pero sí lo jugó, por ejemplo, en el caso de Túnez, el caso más evidente es el caso de Egipto, ¿no? Con todo el levantamiento de la Plaza Tahrir, los hermanos musulmanes. En la revista. Bueno, los que ahora están cursando segundo año, que el año pasado estaban en primer año de nuestro instituto, realmente es un grupo muy inquieto. Les voy a hacer un paréntesis y les voy a contar algo que empieza de antes. Yo lo que estoy notando en nuestro instituto es que con los años los alumnos demuestran pertenencia política. O sea, no hay temor a decir yo soy peronista, soy radical, soy K, soy del PC, soy socialista. Como que
Yo entré a la Cancillería en el 85, cursé el ICE en el 83 y, digamos, yo nunca tuve problema de expresar ideas, ¿no? Nuestra generación ya fue una generación que pudo ingresar expresando ideas, sobre todo vinculadas con la política exterior, pero, digamos, el compromiso político no se manifestaba tanto, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Las jóvenes generaciones, sí, manifiestan compromisos políticos, manifiestan pertenencia. Yo creo que eso es positivo. Siempre se presentó como un tabú, y esto es una opinión muy personal, y la sostengo, siempre se presentó como un tabú el hecho de decir o de militar en política siendo diplomático, porque era como que si uno militaba en política no podía ser un profesional. Yo creo que es un error. Uno puede ser un muy buen profesional militando en política. Es más, la política necesita de cuadros, y de cuadros formados. Entonces, qué mejor formación que una persona que está formada tal vez por uno de los mejores institutos o academias que tiene el Estado de un país, ¿no? Entonces, porque uno puede hacer un aporte ya con un valor agregado muy importante. Y las últimas promociones de nuestros colegas han dejado, digamos, ver su pertenencia política. Yo sobre todo lo que detecto, y tengo experiencia de director de instituto de 1 año y medio, poco, pero manifiesta no solo su pertenencia tal vez a algún partido o corriente política, sino su pertenencia con el país, y yo creo que eso también es un valor agregado, ¿no? Y lo noto, por ejemplo, en la revista. La revista obviamente tiene un contenido. Si ustedes ven un mapa de América del Sur dado vuelta, con un cuadro de García Uriburu, y donde el primer artículo habla de la cartografía y cómo la cartografía puede ir cambiando ciertas pautas culturales para hacernos ver un mundo que no es. Y bueno, evidentemente hay una orientación de la revista. Pero esta orientación no es necesariamente partidista, sí es ver el mundo desde otra óptica. Y yo creo que esto es lo que rescato yo enormemente de esta revista. La revista fue una iniciativa de los alumnos, de un grupo de alumnos que vinieron a verme, me plantearon esto. Yo siempre les digo que todos que sí, y después lo conversamos. No, pues digamos, trato de no parar las iniciativas. Yo creo que uno de los grandes, digamos, de las grandes cosas que me voy a llevar del instituto es del haber podido compartir con gente más joven, ideas nuevas, ¿no? Uno se va como anquilosando con los años y se va haciendo cada vez más conservador, lamentablemente. Pero esto de trabajar con jóvenes y de recibir iniciativas, yo creo que, no sé, a mí me ha enriquecido muchísimo. La iniciativa fue de ellos, el planteo fue de ellos, la duda era cómo hacerlo, institucional, no institucional. Y bueno, buscamos un híbrido. La revista de los estudiantes, pero la financia la Cancillería. De hecho, pusimos el logo del instituto, y lo pusimos por el hecho de que se cumplían 50 años del ICEN, por eso, bueno, quisimos poner el logo de los 50 años del ICEN, pero también como un símbolo de pertenencia, ¿no? Digamos, son alumnos del ICEN, y de eso se presentan así como los estudiantes del ICEN. Hay distintos temas de la agenda internacional, está planteada como, digamos, ellos sí tomaron conciencia de que, yo siempre les puse como pautas dos elementos. Primero, nosotros tenemos lo que se llaman los objetivos estratégicos de política exterior, que es un poco el marco, son principios generales, digamos, no hay, debe ser lo mismo que tiene Chile, digamos, son principios generales de política exterior. Y después, lo que llamamos los objetivos 2013-2015, que es una especie de ya bajar a un segundo nivel más práctico estos objetivos estratégicos. Entonces, el mensaje fue, bueno, teniendo en cuenta esto como límites, hablen con los directores de las áreas, entrevístenlos, escriban ustedes, muestren los artículos a ver si... También un poco como un ejercicio de, digamos, de práctica diplomática, ¿no? De hacer un informe, bueno, a ver, vamos a hablar sobre esto, Malvinas, bueno, podemos avanzar en esto. Cuando tocan Malvinas uno es como que se siente más cómodo con los límites que uno ya conoce. Pero bueno, el mensaje fue, hablen con el director de Malvinas y entrevístenlo a él, escriban ustedes, toquen temas que sean también de agenda positiva, en eso y en todos los temas. Y el resultado fue muy bueno. Y este año están sacando el segundo número.
Este año yo voy a escribir, creo que va a ser el último artículo que haga el director del ISEN. El año pasado me hicieron una entrevista, este año va a ser un artículo sobre lo que estoy llamando el nuevo ISEN, que es esto de utilizar al ISEN como herramienta de política exterior, lo que es la formación, selección, formación, lo que es la capacitación y lo que es la investigación académica, que es otra de las patas o actividades que tiene el instituto. La idea es que en el futuro la revista sea exclusivamente de los alumnos, pero por supuesto que la vamos a seguir financiando nosotros, porque si no sería muy costoso. Y un dato más, vinieron con otra cosa nueva este año, que es el blog, que ya era algo un poco más atrevido por lo que implica un blog, pero bueno, estamos trabajando con eso, también tienen el apoyo nuestro, estamos trabajando en una suerte de búsqueda de consensos entre distintos funcionarios de alto nivel de la Cancillería para demostrar claramente que esto es una cosa importante, que es una forma también de llegar transversalmente a la sociedad desde una persona que no necesariamente compromete al gobierno, que sigue siendo un estudiante, por lo menos en el caso nuestro son las vinculaciones con el instituto, no directamente con la Cancillería, pero bueno, esto es lo nuevo. Cuando esté eso abierto, vamos a compartirlo con ustedes. Bueno, yo voy a hablar de lo mío, no me voy a meter con la Cancillería. No, a ver, el uso de Twitter es una herramienta, yo creo que es muy interesante. La duda es si está o no abierto a contenidos, digamos a comentarios, ¿no? La Cancillería, el Twitter institucional de la Cancillería lo que hace es postea. Nosotros en Twitter todavía no hemos avanzado, justamente el ser un instituto, digamos que somos parte de la Cancillería, pero que tenemos una cierta autonomía, en este tipo de cosas nos lleva a ser, digamos, prudentes y consultar siempre con las autoridades, sobre todo para no ir, digamos, por carriles distintos. Entonces vamos paso por paso. Primero sacamos algo escrito, publicado. Ahora estamos con el blog. Estamos con una plataforma virtual, como tienen las universidades, que se llama ISEN Virtual, a través de la cual estamos dando algunos cursos. La idea es que a futuro esta plataforma virtual también, como hacen las universidades, pueda ser el medio de administración que tengan y de vinculación de los alumnos con los profesores, que uno pueda ver sus notas, administrar sus faltas, anotarse en los seminarios que quiera, donde uno le lleguen las novedades, todo ese tipo de cosas que tienen todas las universidades. Estamos trabajando con eso, tenemos ya en funcionamiento la primera etapa, que es ISEN Virtual para cursos. Lo hacemos con el curso básicamente de primeros secretarios, que es un funcionario que tiene ya unos 10 años de carrera, que ya está a punto de empezar digamos, a tomar responsabilidades de gerenciamiento de alguna manera en la Cancillería o en el exterior, y que le damos algunos contenidos que tienen que ver básicamente con lo que es, primero, actualización de lo que es política y economía internacional. Estamos hablando de funcionarios que están en distintos lugares del mundo y en Argentina, muchos que están en consulados de frontera y que no tienen un seguimiento de la agenda internacional o de la agenda argentina internacional. Entonces, ahí por un lado se le da eso, y por otro lado también herramientas de gerenciamiento, porque creemos también que ese es uno de los puntos a los cuales tenemos que apuntar, a que, digamos, que puedan gerenciar mejor lo que es la función de la Cancillería. Pero bueno, somos prudentes, estamos avanzando, pero con cierta prudencia. Muy buena pregunta. A ver, esto es una cosa que surgió del lado de la dirección, pero también es un proceso que viene de muchos años. Formalmente la última malla académica estaba aprobada en el año 81. En el 81 se aprueba el reglamento del instituto y ahí se aprueba la malla académica. Después, por supuesto, como digamos, la malla académica había sido aprobada por resolución ministerial, digamos, cuando hizo falta se fue actualizando. Pero bueno, después de ver 2 años posteriores a mi designación, con algunas experiencias en las cuales se habían tratado de poner
un énfasis mayor en lo que era la carga en los temas económicos, que era nosotros tenemos responsabilidad también en materia económica, en lo que es promoción de comercio e inversiones, y junto con el Ministerio de Economía en lo que es negociaciones económicas internacionales, y junto con la Procuración General de la Nación en lo que es solución de controversias. Entonces, digamos, ahí veíamos que hacía falta ajustar algunas materias. Trabajamos prácticamente un año, hubo un plan de transición, que es el que le tocó a mi amigo Frato, donde la queja de ellos era, esto está todo superpuesto. No, había mucha superposición, porque bueno, digamos, uno empieza a poner contenidos, y si viene el año académico, hay que empezar el año, no llega tiempo para coordinar con los profesores, y había muchas materias que sí, que siempre la explicación es no, pero lo damos de distinta óptica, o no, la mía es una visión distinta, lo doy desde un punto de vista de la antropología, pero en el fondo lo que hicimos fue, el año pasado empezamos ya en el mes de agosto a recibir un poco el feedback de los alumnos, básicamente eso nos ayudó mucho, el saber de parte de ellos, digamos, nos ayudó mucho contar con el apoyo de ellos para ver en qué había superposiciones, y en poder también diferenciar lo que eran materias troncales de lo que son seminarios, ¿no? Eso fue un poco el gran avance. Y ahí llegamos a una conclusión, que es lo que aprobó finalmente el ministro, que es el curso de formación son 2 años en el ISEN. Como tomamos gente de cualquier formación universitaria, o sea, desde un licenciado en cinematografía hasta un abogado. Entonces, lo que hicimos es un año de equiparación de conocimientos, donde ven lo básico que tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista teórico, un diplomático, y un segundo año que lo llamamos profesionalizante, donde hay un semestre completo de distintas materias y seminarios de lo que es la praxis diplomática, lo que es organismos internacionales, negociación multilateral, derecho consular, y lo que es la política cultural de la Cancillería, cómo se proyecta Argentina exterior, diplomacia pública, utilización de las nuevas tecnologías de la información, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que van a hacer después en la Cancillería. Y el segundo semestre los mandamos a la Cancillería a que roten, durante 5 meses tienen 5 pasantías, por así decirlo, poner un nombre, ¿no? Van rotando en distintas áreas, en áreas económicas, áreas políticas, áreas de gestión, y 2 áreas especializadas, una económica y una política. Y lo que tratamos de buscar es que en el segundo año, ya de entrada, tengan un mayor contacto con la Cancillería, que de hecho lo tienen porque quienes dan las materias son colegas, son los directores de las áreas o los secretarios. No sé si es lo mejor que hemos hecho, pero bueno, por lo menos por ahora no hay mucha queja. Así está funcionando. Sí, cómo no. El ISEN tiene una política desde hace, yo diría, más de 15 años de lo que llamamos federalización del servicio exterior, una búsqueda de salir a las provincias digamos, de alguna manera, contar cómo es el instituto, contar lo que es la carrera diplomática, los pros y los contras, hacer promoción de lo que es el instituto. Esto se viene haciendo hace 15 años aproximadamente como una política de llegar al interior del país o al territorio, como se lo llama ahora, porque interior parecería que es siempre en relación con Buenos Aires, ¿no? Y realmente los resultados son muy buenos. Nosotros tenemos un programa que se llama Cancillería en el Territorio, que es un programa que maneja nuestra Subsecretaría de Asuntos Institucionales, que es el área de la Cancillería que se vincula con provincias, municipios, otros organismos del Estado Nacional y con el Congreso. Entonces ellos organizan todos los años unas 6 o 7 eventos en distintas provincias. Ahí va gente de todas las áreas de la Cancillería, donde le dicen a la provincia
esto lo podemos hacer por usted, en materia de promoción de exportaciones, de captación de inversiones, en materia de no sé, vinculación con bancos de crédito para las MIPYMES, y también va el director del ISEN a, digamos, con su cartel atrás a decir, busco diplomáticos. Y también empezamos el año pasado con hacer participar a los funcionarios más jóvenes en esta promoción del ISEN. Y yo creo que eso es bueno, o sea, desde lo institucional el ISEN va a estar siempre presente en lo que es la política pública de la Cancillería en este programa que es Cancillería en el Territorio, porque bueno, para autoridades y es importante, tenemos mucho apoyo de las gobernaciones para hacer todo esto. Pero también estamos organizando con las universidades que vayan nuestros propios alumnos y funcionarios jóvenes, que son egresados de esas universidades en la provincia X, donde tiene más llegada, es un trato mucho más directo y realmente funciona bien. La composición de nuestro servicio y los resultados no variaron lo que es el mapa demográfico de la Argentina. Eso es un drama que tenemos y es la gran concentración que tenemos en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y los grandes centros urbanos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza y después un poco menor grado el resto de las ciudades. Lo bueno es que este programa digamos, nos permite decir hoy, y es un hecho, que todas las provincias están representadas en el servicio exterior. Y otro tema que no es menor es el tema género, ¿no? La perspectiva de género. Y este es un dato importante. La presidenta tiene digamos, nos hace la gracia digamos, el beneficio de ella junta todos los años 2 promociones para hacer lo que llamamos la jura, la jura que tenemos que hacer en la Constitución todos los funcionarios del Servicio Exterior. Y esa jura, en la última jura, la presidenta destacó, que eran por supuesto datos que le habíamos acercado ante nosotros, que digamos, empieza a verse una vez cada vez mayor presencia de mujeres profesionales en el servicio exterior. En este momento estamos en un 37%, y esto es porque antes entraban muy pocas. Entonces la gran queja de las colegas es, pero los cargos directivos y las embajadas y las jefaturas, las direcciones, siguen siendo casi todos hombres. Bueno, también hay una cuestión generacional, y es que quienes estamos hoy, digamos, responde un poco a lo que fue los últimos 30 años. Pero bueno, el 37% son mujeres hoy. En el último concurso, la última inscripción, que es la de este año, que cerró hace una semana, hay 42% de mujeres inscriptas. Hay promociones en los últimos años que ha dado inclusive 51% mujeres, 49% hombres. No hace falta hacer, digamos, políticas proactivas para tener esta visión de género y por supuesto garantizar una igualdad de oportunidades, porque es natural. Es natural. Yo tuve la suerte de tener en Libia, mis segundas eran 2 mujeres. En 2 años diferentes tuve 2 colegas, excelentes las 2, y con voluntad de servicio, porque fue un lugar que tenía ciertas complicaciones para una mujer colega, sobre todo en el día a día y el trabajo, ¿no? Así que bueno, ese es un dato que también quería contarles, y que la tendencia es yo creo que en pocos años más vamos a llegar a una equiparación tanto en cuanto a la composición del servicio como también a la ocupación de los cargos, que es un tema en el cual presionan nuestras colegas, y con justa razón, a través de nuestras autoridades y nuestros sindicatos. Bueno, embajador, un millón de gracias por esta presentación, y la verdad que es fantástico la sintonía con algunas de las preocupaciones que tienen los estudiantes acá, y la manera como están tratando de responder allá. Creo que hay una pude conversar con todos ustedes, sentí que algunas de las respuestas están acá, de manera de que gracias embajador, muy útil su presencia, gracias por la perspectiva general, y qué bueno que haya tocado esto de la práctica
la necesidad del oficio como parte de la formación de la academia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con el director también, el embajador Valle, de ya empezar a andar algunas iniciativas, algunas conjuntas, etc. Estamos renovando esta relación. Embajador, un millón de gracias. Bueno, el agradecido soy yo por estar con todos ustedes hoy. Gracias.